La celebración de Día de Muertos tiene lugar en México los días 1 y 2 de noviembre y es una festividad muy importante en la que se cree que las almas de los difuntos regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con sus familiares y nutrirse de la esencia de los alimentos colocados en los altares. Esta celebración es una tradición que involucra diferentes actividades con las que se honran a los ya fallecidos. También es un reflejo del culto a la muerte en México, el cual ha estado presente a través de su historia. En este video haré una descripción del origen de Día de Muertos, de los elementos del altar. También explicaré un poco de la gastronomía mexicana más típica en estas fechas, así como las diferentes tradiciones y actividades que se realizan en esos días, pero en base a algunas regiones del país. Y por último tocaré el tema de las artesanías mexicanas en esta festividad. En cuanto a los orígenes del Día de Muertos, pueden ser trazados desde los pueblos indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas o los mayas. Las culturas prehispánicas compartían las creencias de que existe una especie de entidad anímica e inmortal, que podríamos llamarla alma, que al ser inmortal continúa su camino al mundo de los muertos. Se creía que después de morir las personas podían llegar a diferentes lugares, entre los cuales están Mictlán. Este era el destino de todas las almas o de los difuntos que habían fallecido de forma natural o de enfermedades. Tonatihuichán, a donde llegaban quienes fallecían en guerra o en labor de parto. Tlalocan, con el dios Tlaloc, a donde iban los que fallecían por causa de agua o rayos. En el Mictlán no existía el paraíso y el infierno, pero sí se creía que para llegar al lugar de eterno descanso, los ya fallecidos tenían que pasar 4 años superando diferentes pruebas. Una vez terminadas las pruebas, el dios del sol Tonatiuh los recompensaría. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, traían consigo sus propias tradiciones para honrar a los difuntos y también su propia religión. Con el cristianismo se infundieron diferentes ideas. Se creía que de acuerdo a las obras en vida de cada persona, había un castigo o un premio, esto es el infierno o el cielo, y también existía un purgatorio. Todo lo anterior era diferente para algunos indígenas, ya que no había castigo ni premio, sino que el destino o la ruta a seguir se definía por el tipo de muerte que había tenido la persona. Al final surgió un sincretismo, esto es, se fusionaron dos pensamientos diferentes. Por un lado, el de las costumbres españolas y por otro lado, el de las costumbres indígenas, con lo que se dio paso a la celebración de Día de Muertos como la conocemos hoy en día, donde las personas honran a los difuntos visitando los cementerios y preparando altares u ofrendas en los hogares, con la fiel creencia de que las almas de nuestros seres queridos vuelven durante esos días para estar cerca de nosotros. El altar como parte fundamental de esta tradición consta de diferentes niveles. Algunos altares tienen 2 niveles, representando al cielo y la tierra. Otros tienen 3 niveles en que se incluye al purgatorio y a veces tienen 7 niveles que simbolizan los pasos necesarios para ir al cielo y así poder llegar al descanso eterno. En el primer nivel o escalón del altar se pone la imagen del santo o virgen al que se le tiene devoción. El segundo escalón es para las ánimas del purgatorio. En el tercero se pone la sal para los niños del purgatorio. En el cuarto se pone el pan. En el quinto se pone la comida y la fruta que fueron los preferidos por el difunto cuando estaba en vida. En el sexto se pone la foto del difunto a quien se dedica el altar. En el último se pone la cruz de un rosario hecha de flor de cempasúchil. El altar contiene varios elementos que tienen un significado y que se preparan con respeto por los familiares para recordar a los que se han ido. Entre los elementos más importantes que lleva el altar están la flor de cempasúchil, es la flor de los difuntos,
Es un elemento indispensable en el altar porque su color y aroma sirven para guiar a los difuntos. El arco. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Suele ser adornado con flores. La cruz es muy utilizada en los altares. Es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles. Aparte de la cruz, a veces se ponen imágenes religiosas con el fin de ayudar a las almas a expiar sus culpas. El papel picado. Este papel adorna el altar, es una artesanía y es hecho de papel china recortado. Tiene figuras de esqueletos o calaveritas. Representa la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. Velas, veladoras o cirios. Todos estos elementos se consideran como una luz que ilumina y guía el camino de las almas. En algunos lugares, cada vela representa un alma, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que se recibirán. El agua. El agua tiene gran importancia, ya que mitiga la sed de los visitantes del más allá, después de un largo viaje del otro mundo. Además, les da fuerza para su regreso. También significa la pureza del alma. Calaveritas. Estas son distribuidas en todo el altar y pueden ser de azúcar, chocolate, barro o yeso, con adorno de colores. Se le considera una alusión a la muerte, recordando que siempre está presente. Cada calaverita representa a un fallecido y es común que lleven sus nombres. Fotografías. Son las imágenes de nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. Copal e incienso. El copal es un elemento que limpia y purifica las energías de un lugar y las de quien lo utiliza. De cierta manera santifica el ambiente y también es la guía olfativa de las almas que vienen a visitarnos. Pan de Día de Muertos. Es un pan dulce que se elabora para conmemorar estas fechas. Este pan tiene un carácter ceremonial para honrar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Comida. En el altar pueden ser colocados alimentos tradicionales mexicanos como mole y arroz, o pueden ser alimentos que eran del agrado de nuestros difuntos. Licor. Igualmente se pueden colocar bebidas que eran del agrado de los familiares que ya no están en este mundo, como tequila, pulque o cualquier otra. La ofrenda con veladoras, comida y demás debe estar lista desde el 28 de octubre. Porque ese día es dedicado a los que partieron al más allá de manera trágica o en accidente. El 29 de octubre a los ahogados. El 30 y 31 de octubre son dedicados a los niños que se fueron sin ser bautizados y a los más pequeños. El 1 de noviembre es Día de Todos los Santos, celebrando a todos los que fallecieron por causas naturales. Estos días pueden cambiar dependiendo las regiones del país o creencias de cada persona. El 2 de noviembre, después de las 12 del día, según las creencias, es cuando las almas de nuestros familiares se van, regresan al más allá. Se recogen las ofrendas y se levantan los altares. La comida de la ofrenda puede ser compartida entre familiares y amigos. Algunas personas van al cementerio y llevan flores a las tumbas. Me gustaría mencionar un poco acerca de la gastronomía mexicana en el Día de Muertos. Pan de Día de Muertos. Este pan es sin duda muy relevante en esta festividad. No puede faltar en los altares ni en las mesas de los hogares mexicanos. Su origen es de inspiración prehispánica. Este pan por lo regular tiende a tener una forma redonda que simboliza el ciclo de la vida. La bolita del centro representa el cráneo o el corazón. Las 4 líneas que tiene simbolizan los huesos, aunque algunos creen que simbolizan los 4 puntos cardinales. Conforme ha pasado el tiempo, este pan ha tenido distintas preparaciones y cambian de acuerdo a las diferentes regiones en México, pero lo más común es que la masa sea dulce y lleve ralladura de naranja, anís, agua de azahar y azúcar. En algunos lugares, el pan es espolvoreado con azúcar, en otros con ajonjolí o con azúcar de colores. A veces los panes son cubiertos de chocolate o pueden ir incluso rellenos. No todos los panes son redondos.
En algunos sitios, como en Michoacán o Morelos, tienen forma humana y glaseado blanco. O en Guanajuato, los panes pueden tener formas de animales como borregos o burros. En fin, hay muchas variedades y son una delicia. El mole. Este platillo es una artesanía hecha comida. Es un platillo complejo y que lleva más de 30 ingredientes, entre los que destacan el chile y el chocolate. La carne de pollo o puerco es bañada con esta salsa y puede ir acompañado con arroz. El mole es un platillo muy tradicional. Tamales. Este platillo es elaborado a base de masa de maíz. Los tamales no pueden faltar en el Día de Muertos. Esta masa de maíz es envuelta en hoja de maíz o de plátano. Los tamales pueden ser de chile o dulce. Los rellenos son muy variados. Algunos llevan carne de pollo, puerco, pescado, frijoles, rajas de chile. Pueden tener diferentes salsas, roja, verde, etc. O puede haber tamales dulces, de piña y coco, chocolate, entre otros. También los tamaños y formas varían desde pequeños o gigantes como el zacahuil, que puede llegar a medir hasta 3 metros y pesar 50 kilogramos. Su cocción es debajo de la tierra con leña y piedras calientes. En México existen más de 500 tipos de tamales. Dulce de calabaza. Algunos la conocen como dulce de calabaza, otros como calabaza en tacha. El dulce de calabaza es un delicioso postre que suele ponerse en los altares. Se prepara con la calabaza de Castilla, que se cuece con piloncillo y canela. Se come a cucharadas, dejando la dura cáscara de la calabaza al ras. Atole. Es una de las bebidas más populares en México. En cada región del país se prepara con diferentes ingredientes, de modo que tiene una infinidad de sabores. La base de esta bebida puede ser agua o leche. En ocasiones el agua es mezclada con masa de maíz. A veces se puede endulzar con azúcar o piloncillo. El sabor depende de la fruta que se le ponga. Por lo regular va molida. Por ejemplo, hay atole de guayaba. Pero también existen atoles de chocolate o nuez. En fin, hay una gran variedad de sabores. En casi todos los casos, los atoles son espesos, líquidos y se sirven calientitos. Muchas veces el atole va acompañado de un rico tamal. Muy probablemente me faltan describir más platillos tradicionales mexicanos, pero mencioné algunos de los más importantes. Un dato interesante es que la celebración del Día de Muertos fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008. Por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta celebración tiene ciertas diferencias en distintas partes de México. A continuación te describo algunos lugares y sus tradiciones en esas fechas. Michoacán. Aunque el Día de Muertos es una celebración a nivel nacional y el estado de Michoacán tiene sus propias costumbres, en Pátzcuaro, Michoacán, la celebración comienza con la preparación de alimentos y las calles se llenan de música tradicional. Durante la madrugada del 1 de noviembre se logran ver las procesiones de los pescadores remando en sus balsas y velas encendidas en dirección a la isla de Janitzio. El trayecto dura unos 30 minutos, donde las personas van al panteón y colocan los altares, los cuales pueden ser muy grandes. La noche transcurre entre rezos y cantos purépechas. Es un lugar que vale la pena visitar y observar toda esa ceremonia. Campeche. Hay una tradición única y para algunos algo escalofriante, y para otros es conmovedora. Esa tradición se encuentra en la comunidad maya de Pomuch, en el estado de Campeche. Esa población, quien desde tiempos ancestrales, previo al Día de Muertos, realiza la limpieza de huesos. Desde una semana antes al 1 de noviembre de cada año, las personas cambian las telas blancas en las que descansan los restos óseos de sus familiares. Con sumo cuidado limpian cada hueso. Incluso mientras realizan esa actividad,
platican con los restos del familiar, que ya está en el más allá. Platican acerca de lo que ha acontecido en el mundo de los vivos o cualquier cosa que le quieran hacer saber, como si su alma estuviera con ellos. En algunas ocasiones, los restos presentan signos de momificación, lo cual sucede de forma natural gracias a los minerales que contiene esa enigmática tierra. Para algunas personas esto puede resultar escalofriante, pero para los pobladores de Pomuch es un ritual ancestral que ha trascendido de generación en generación y forma parte de su cultura, tradición e identidad. Este ritual es aún más especial cuando colocan veladoras que van desde la iglesia del pueblo hasta el panteón, iluminando el camino. En Oaxaca se encuentra una mezcla de tradición, fiesta, magia e historia. Oaxaca ofrece un espectáculo magnífico. El Panteón General es adornado con más de 2000 veladoras e increíbles adornos en las tumbas. También hay concursos de altares. Las veladas en los panteones frecuentemente se dan a partir de las 5 o 6 de la tarde. Las personas que tienen familiares descansando en alguno de los cementerios arriban a ellos para pasar la noche, llevando consigo flores, velas, calaveritas de dulce, comida, mezcal o cerveza para aguantar el frío. La velada termina a las 4 o 5 de la mañana. Ciudad de México. En Ciudad de México se lleva a cabo el desfile internacional de Día de Muertos, el cual incluye una mega procesión de catrinas, alebrijes y la tradicional mega ofrenda en el Zócalo. En años anteriores este desfile reunió a más de 2 millones de asistentes. Este desfile está lleno de alegría, música, flores de cempasúchil y muchos colores. El desfile es considerado único en el mundo. Y hablando de catrinas y alebrijes, son parte importante de las artesanías mexicanas en esta festividad. A continuación te las describo. Catrinas. La catrina o calavera garbancera es uno de los símbolos más representativos de la cultura mexicana y uno de los personajes más importantes en el Día de Muertos. La catrina es representada como el esqueleto de una dama, lleva ropa y sombrero y tienen llamativos colores. Las catrinas pueden estar hechas de papel maché y alambre o de barro. En cuanto al origen de las catrinas, estas figuras nacieron durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, donde se popularizaron caricaturas o ilustraciones que reflejaban el descontento de los mexicanos frente a las clases privilegiadas. El caricaturista José Guadalupe Posada realizó la ilustración de una calavera con sombrero y le puso el nombre de la calavera garbancera. Se le llamaba garbancero a los mercaderes de garbanzos, los cuales, a pesar de vivir en la pobreza y de tener raíces indígenas, se avergonzaban de sus orígenes y tradiciones. Pretendían llevar un estilo de vida europeo. En 1947, Diego Rivera, quien fue un pintor realista y muralista mexicano, le da el nombre de Catrina y la pinta en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En ese mural aparece plasmado Diego Rivera de pequeño, Frida Kahlo y el caricaturista José Guadalupe Posada. El nombre de Catrina viene del catrín, que hace referencia a un hombre bien vestido y elegante acompañado de una dama con las mismas características. Hoy en día las catrinas forman parte importante de la cultura viva mexicana y son un reflejo de que la muerte es igual para todos, independientemente de la clase social, riquezas u orígenes. Los alebrijes es sin duda una artesanía mexicana que destaca por representar diferentes figuras de seres imaginarios, de animales mágicos, que pueden ser la combinación de dos animales. Los alebrijes son increíbles. Estos tienen un carácter surrealista. Tienen colores muy pintorescos y llamativos, y no solo eso, sino que también están vinculados a leyendas antiguas. Sin duda, México tiene una forma muy original de celebrar la vida más allá de la muerte, para expresar que los seres queridos que ya no están con nosotros no se olvidan. El Día de Muertos en México es una manifestación de la riqueza cultural.